para ir introduciéndonos en la palabra del Señor, yo le invito a que me acompañe al libro de San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4. Versículo 35. ¿Lo encontraron? Amén. Dice la palabra del Señor, dice Jesús: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén. Señor, te damos gracias en este tiempo, en este momento. Y Señor, te entregamos todo en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestros corazones, nuestras vidas. Nos humillamos, Señor, delante de ti. Señor, queremos recibir esta palabra con un corazón humilde, con un corazón sincero, Señor. Y todo lo que tú tengas para nosotros, queremos tomarlo hoy, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Acá nos habla un poquito y cuando estaban ministrando los hermanos aquí arriba, venía esa palabra, ¿no? Alza tus ojos y mira, ¿sí? Y si nos ponemos en el contexto de lo que Jesús estaba hablando, alcen sus ojos, ¿sí? Hablaba el hermano de que estaban mirando solamente a Jesús y acá Jesús le habla, alcen los ojos, miren los montes. Jesús venía de hablar con la samaritana, ¿verdad? Venía de estar con la samaritana. Miren los campos, las siegas. No hablaba de una cosecha, sino hablaba de las almas. Hablaba de los samaritanos, de los que estaban ahí. ¿Sí? Y cuán necesario reflexionábamos, cuán necesario es alzar nuestra mirada. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué realmente estamos viendo? ¿Sí? Que podamos realmente ver lo espiritual que muchas veces obviamos, ¿no? Pero lo espiritual está ahí. Y yo siempre me hago la pregunta de cómo ve Dios a la humanidad. ¿Cómo ve Dios a la humanidad? ¿Sí? Él envió a su Hijo, ¿verdad? Para salvar al mundo, no para condenarlo, para salvarlo. A través de su sangre, a través de un sacrificio en la cruz, vino para salvarlo. Y Dios, yo me imagino ver la sangre derramada por cada uno de los que creyeron en Él. Pero todavía hay muchos, como decía el hermano Matías, hay muchos que todavía no han escuchado del Señor, que todavía no han escuchado ni siquiera que Jesús vino la primera vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿En dónde están nuestros ojos? ¿Verdad? Y yo quiero que pasemos un flyer que vamos a ver un poquito del panorama mundial, de lo que hoy estamos viviendo en el mundo, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de lo que está sucediendo, aconteciendo en el mundo. Bueno, ahí está. Actualmente, dice el estado del mundo, hay 7.9 billones de habitantes. Esto obviamente quizás ya está un poquito retrasado. Yo creo que entre 8 billones y algo debe estar rondando esa cifra, de los cuales 5.2 billones, ¿sí?, de la población mundial se centra en esa ventana 1040. ¿Sí? ¿Qué es la ventana 1040? Es el área o sector en donde vive la mayor cantidad de gente que aún no ha conocido a Dios. ¿Sí? Y se dice 1040 porque está entre las latitudes 10 y 40, ¿sí?, según la escala del Ecuador, ¿verdad? Dice que la edad promedio
de los habitantes del mundo es de 30 años. Hay muchos jóvenes. La expectativa de vida, 67 años, ¿sí? Grupos de personas no alcanzadas, 7.402 grupos. Imagínense, hermano, eso es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchas personas aún no conocen grupos, etnias. El 60% de esos grupos no alcanzados viven en países cerrados al Evangelio de Jesucristo. Lo que le estaba diciendo, ¿verdad? De esa ventana 1040, tuvimos la oportunidad con mi esposa de estar en uno de esos lugares cerrados en el año 2021 en Jordania, 2022, me están corrigiendo, 2022. Y realmente, hermanos, pudimos experimentar qué es estar en un país cerrado al Evangelio. Y realmente no es un chiste, no es nada que podamos decir, no, eso es mentira, ¿no? Pudimos experimentar ahí con los obreros en Jordania, en ese retiro de cuidado pastoral, que realmente hay países muy cerrados, países en donde te condenan, te maltratan. Por ejemplo, en Jordania está permitido los crímenes de honor, se llaman. Los crímenes de honor es cuando tu familia descubre que vos sos cristiano, ellos están legalmente autorizados a maltratarte, a castigarte, inclusive hasta quitarte la vida. Entonces, hermanos, que podamos reflexionar en esto, ¿verdad? Y también nos habla de las lenguas, ¿sí? Que dice que hay 6.661 lenguas. Se dice que 1,51 billones no tienen Biblia en su primer lengua. En su primer lengua. Nosotros somos bendecidos de tener esta Biblia, pero hay 6.000 lenguas. Y el Apocalipsis dice, ¿sí? Cuando cierra todo el plan de Dios, Apocalipsis 7 dice que de toda tribu, lengua y nación, ¿sí? Van a estar delante de Dios. Y hermanos, ¿cuánto trabajo aún nos queda por hacer? ¿Sí? ¿Cuánto trabajo nos queda por apoyar a los traductores de la Biblia? Porque eso es lo que hace que el Evangelio pueda ser predicado. Ellos puedan comprender la historia, que ellos puedan entender quién es Jesús, a qué vino a hacer al mundo. Y ahí nos habla también de que solo el 1% del dinero de las iglesias en Norteamérica nomás, imagínense, va destinado a lugares no alcanzados. Se ven muchas conferencias, muchas veces de misiones, ¿no? Y ahí, como dice eso, es tan triste saber que solo el 1% de todas esas cifras se van a las misiones. Y justamente cuando pasaban el video introduciéndonos a lo que iba a ser esa capacitación, el Señor tocaba mi corazón y me quebrantaba porque aún hay muchos que todavía no conocen al Señor, que no saben de la palabra de Él. Y agradecido al Señor porque, bueno, Mati dijo que era el Benjamín del grupo, pero hay una generación de jóvenes que se están levantando, hay una generación, ¿sí?, de adolescentes, preadolescentes llenos del poder de Dios. Yo creo eso, hermanos, que en este tiempo los jóvenes, y aún los no jóvenes también, porque experimentamos en el grupo de una mujer que se jubiló y con la plata de su jubilación se sostenía en el campo misionero. Imagínense, una mujer que tiene nietos, hijos. Sería bonito, ¿no?, disfrutar de sus nietos. No, pero ella quiso, ¿sí? Ella sintió el llamado, ella hizo un compromiso con el Señor y dijo, yo voy a ir, yo quiero dar mi vida. Todos los años que quizás no pude ir, yo quiero ir ahora. Así que no hay edades, no hay barreras para lo que el Señor quiere hacer en el mundo, ¿verdad? ¿Y por qué le digo lo de los jóvenes? Porque justamente en Puente Hispano hay
un grupo muy grande de jóvenes, como veían ahí, en la Universidad de Mongolia, esta chica que está estudiando en Rusia, Daira, y para nosotros es un gusto, un placer poder compartirnos esto. Y vamos a pasar un videito, ¿sí? Si Pablo tenés ahí. Vamos a pasar un video justamente de ellos, van a estar saludando. Hola, mucho gusto, me llamo Daira Quas, soy de Argentina y actualmente estoy en Belgorod, Rusia, frontera con Ucrania. Bueno, Dios me permitió llegar aquí en septiembre del año pasado y utilizar el estudio como un puente para llegar a este lugar y poder trabajar en este lugar. Si bien me he quedado asombrada de cómo puede ser que en un mismo lugar haya tantas nacionalidades, tantos idiomas, tantas culturas, tantas religiones diferentes y tanto trabajo por hacer. Entonces, mi grupo de estudio de la universidad se conforma por Mongolia, libaneses, Jordania, Israel, el Congo, etc. Por lo cual, si bien es bastante diferente, ¿no? En donde uno cada día es todo un reto poder trabajar con personas que no tienen las mismas raíces y establecer amistades, pero doy gracias a Dios de lo que me permite experimentar y vivir acá y poder ser luz aquí. Cuando fue el tiempo del Ramadán, yo no sentía que estaba en Rusia, sino que sentía que estaba en un país árabe y aproveché este tiempo para poder hacerle muchas preguntas del por qué aún teniendo 18 años, 19, 20 años y estando en un país diferente, mis compañeros árabes realizaban el Ramadán de una manera tal cual. Y en un momento dado ellos me preguntan, ¿no? ¿En qué tú crees? Y le digo, en que Jesús es el Hijo de Alá. Y ellos quedaron pasmados y entonces ahora siguen haciéndome preguntas, ¿no? Pero Abraham esto, Isaac, pero ¿cómo ve esto? Entonces, poder compartir con ellos del amor de Cristo, de su Hijo, de que Jesús, por medio de Él tenemos la salvación, es muy hermoso. También con mi amiga mongola, ella si bien no cree en nada, es budista, pero no cree en nada y actualmente he sentido que se ha planteado mucho en qué cree, ¿no? Porque una y otra vez me consulta a mí en qué yo creo y por qué creo en lo que creo. Y esto es gracias a un discipulado vivencial. También se trabaja con los jóvenes latinos o que en la iglesia, discipulándonos para que ellos puedan trabajar en la universidad, también con jóvenes africanos en el discipulado vivencial. Así que, bueno, hay mucho trabajo por hacer aquí. Los invito a venir y les mando un abrazo fuerte. Muchas gracias por todo y, bueno, mucho gusto. Hola, somos Avi y Noé, somos del norte de Argentina, pero ahora estamos viviendo en Asia. Estamos trabajando, estudiando y sirviendo a Dios en Emayu, la Universidad Internacional de Mongolia, en donde tenemos la oportunidad de compartir con jóvenes de diferentes partes del mundo. China, Corea, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Estados Unidos. Y queremos recibir más latinoamericanos. Así que queremos invitarlos a venir a estudiar una carrera universitaria en Emayu o a corto plazo a estudiar idiomas, inglés o mongol. Si Dios te está llamando a Asia, queremos ayudarte y queremos acompañarte. Te
esperamos. Te estamos esperando. Bueno, ahí veíamos a Daira primero, ella está en Rusia, sirviendo al Señor y bueno, toda su experiencia. Y vemos ahí que está para hacer testimonio, ¿no? Testimonio en la universidad. Está en el cuadro de uno de los mejores promedios allí en Belgorod, Rusia, compartiendo esas posiciones, ¿no? Con muchos países, con muchos estudiantes. Bueno, acá también en la Universidad de Mongolia, mi esposa tuvo el gusto de ir hasta allí y bueno, también se pudo hacer un lazo muy lindo con la universidad, bueno, para beneficiar en becas, en momentos de estudio. Bueno, ahí está la foto, ¿verdad? Ese es el presidente, él es coreano. Así que muy contentos por lo que el Señor está haciendo. Abby, que hoy en día es una mujer increíble porque ella se aprendió en 5 o 6 meses el idioma. Bueno, ahí se habla mongol, inglés, no se habla otro idioma. Así que increíble lo que Dios está haciendo. Eli también está aprendiendo el inglés, aprendió muy rapidísimo. Así que eso es lo que está haciendo Puente Hispano en Mongolia. Amén. Bueno, eso me están diciendo. Y bueno, hermanos, compartir esto lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? En las misiones. También hay un joven que está en Mongolia. Él se llama Gadiel y hoy está liderando y siendo presidente de las células de jóvenes allí en Mongolia. Un punto clave y muy importante es que la universidad en donde se hizo el convenio es cristiana, tiene la orientación cristiana. Entonces, muy bonito porque allí nos van muchas personas de todos los países y tienen el encuentro con el Señor. Y allí los obreros, ¿sí? Los obreros jóvenes y no tan jóvenes están estudiando por un lado, pero también siendo luz en medio de la universidad, en medio de sus compañeros. Así que muy contentos por eso. Y yo quiero compartir también otra palabra muy linda que está en Mateo 24, que también hoy el Señor ya estaba hablando desde temprano. Mateo 24, vamos a leerlo desde el versículo 1. Hablando Jesús un poco de las señales antes del fin, ¿verdad? Dice, Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron y comenzaron a atraer su atención los edificios del templo. Jesús les dijo, ¿ven ustedes todo esto? Pues les aseguro que aquí no va a quedar ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Luego se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte, queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto. ¿Cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? Jesús les contestó, tengan cuidado que nadie os engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá. Pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin, porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Y habrá hambres y terremotos en muchos lugares. Pero todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten, los maten y todo el mundo los odiará por causa mía. En aquel tiempo muchos renegarán de su fe
y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo para que todas las naciones conozcan. Entonces vendrá el fin. Amén. Habla Jesús a sus discípulos. Siempre venía advirtiendo de su muerte, pero también los discípulos estaban deseosos de saber las señales, ¿sí? Y todo lo que nosotros estamos viendo hoy alrededor del mundo no es más que señales de que la venida del Señor está pronta, ¿verdad? Y poníamos a reflexionar esto porque estamos viendo eso que nosotros no podemos controlar. No podemos entrar en la cabeza de Vladimir Putin y decirle, no le hagas guerra a Ucrania. No podemos ir y a la naturaleza decir, no haga el terremoto en Turquía. No sé si vieron las imágenes, que Puente Hispano también estuvo en Turquía, ¿sí? Todas estas cosas van a acontecer que no están a nuestro control, ¿verdad? Pero sí hay una cosa que podemos hacer como iglesia, como cuerpo de Cristo, que es nuestro rol, es nuestro papel dentro de la gran comisión, que es anunciar el reino a todas las naciones. Entonces vendrá el fin, ¿sí? Si queremos acelerar los tiempos, se necesita de que todas las naciones escuchen de Dios, que conozcan de Jesús, ¿sí? Y siempre escuchamos, ¿verdad?, de que amamos la segunda venida de Cristo, ¿sí? Pero, ¿qué estamos haciendo el mientras tanto, verdad? Que es muy importante, y el rol de la iglesia, ¿sí? La iglesia existe aún todavía, y el gran avivamiento, yo creo que Argentina van a salir muchos misioneros del norte de Argentina. Dios está preparando jóvenes, mujeres, valientes, para ir a predicar de la buena noticia. Pero todo eso no va a acontecer y el Señor no va a venir hasta que toda la tierra conozca de Él. Ese es un punto muy importante que queríamos dejarle hoy junto con mi esposa en este tiempo, en esta mañana, que podamos reflexionar como cuerpo, como iglesia. Así como decía ella, que hay muchas formas de poder colaborar y hacer la misión del Señor, ¿no? Pero qué importante es saber todo lo que está pasando en el mundo. Qué importante es saber que Dios aún en muchos lugares, y hay un testimonio muy impactante de que nos habían contado en Jordania, de que había un hombre que había tenido un sueño, ¿sí?, con un varón que tenía las marcas en las manos, que tenía sangre, que tenía una vestidura blanca, y que no entendió el sueño, y él le dijo que le siga, que él era el camino. Pero él no sabía quién era un musulmán, ¿verdad? Y por mucho tiempo, él caminó, recorrió varios lugares, y por 20 años, imagínense hermanos, 20 años, sin cruzarse con una persona que le dé testimonio de Jesús. Y él, cuando se encuentra con una persona, ¿sí?, realmente entendió y siguió al Mesías. Pero qué importante es, y veníamos reflexionando con mi esposa, de estar en el lugar que Dios quiere que estemos en el momento oportuno. Así como los jóvenes están en las universidades, en este tiempo, en esta generación, el enemigo, ¿qué está haciendo? Está atacando a los jóvenes a través de las redes, trayendo ansiedad, trayendo depresión. Y de lo que nosotros conocemos ya en la Universidad de Rusia y de Mongolia, lo que está pasando es que muchos jóvenes en Rusia se quitaron dos personas ya la vida, se suicidaron, y en Mongolia hay muchos chicos que están luchando con ese espíritu. Y Satanás quiere destruir a esa generación. ¿Por qué? Porque sabe el propósito que hay, sabe que él ya está vencido.
pero aún Él quiere seguir ganando alma, Él quiere seguir teniendo a la gente agarradas, quiere seguir teniendo ese dominio sobre las personas. Entonces, en el estar en el momento, y pasa con los chicos, estar en el momento adecuado y preciso, haciendo la voluntad del Señor, es lo más bonito que podemos hacer, ¿verdad? Y para dar un cierre a esta primer plenaria y agradecido al Señor por este tiempo, quiero que todos nos pongamos de pie. Quiero que todos nos pongamos de pie y levantemos un clamor por todo lo que ustedes vieron, lo que el Señor está haciendo en las naciones, y podamos orar por cada grupo, por cada etnia que aún no conoce del Señor, por cada lengua que no tiene una Biblia aún en su traducción, aún en su primer lengua. Que nos ayude el Señor a comprender y que hoy sintamos esa compasión y ese dolor que siente el Señor.